luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Un placer inconmensurable poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Estamos arrancando el primer programa Punto de Encuentro con Cristian Vinuesa, su servidor. Me honra con la presencia ya Alejandro Gallo, militante de la Revolución Ciudadana, ex candidato a la prefectura del Guayas, apenas con 31 años de edad, con una vasta experiencia, y estaremos dialogando. Entonces nosotros pues planteamos que la Revolución Ciudadana ha tenido puntos muy estratégicos para en 10 años subir al país económicamente, socialmente, y esa dignidad pues que el Ecuador necesitaba para que obviamente suba en esa tendencia ideológica, ha sido gracias a un esfuerzo, a un proyecto de la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es tu criterio, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, realmente yo siempre he manifestado que la Revolución Ciudadana es el único partido político que goza y tiene el privilegio de tener un proyecto país que fue elaborado por Rafael Correa. Y realmente yo cuando inicié una búsqueda ideológica y política hace varios años atrás, yo me di cuenta que la mayoría de los partidos políticos tenían un copy-paste de sus ideologías, de sus propuestas, de sus proyectos, y entonces me di cuenta que la Revolución Ciudadana era el único partido político en el país que tenía un proyecto país de verdad. Cambio de matriz productiva, la construcción de hidroeléctricas, el fortalecimiento de las exportaciones, educación, las escuelas del milenio, carreteras, conectividad, o sea, todo, era realmente un proyecto, Alejandro, lo cual nadie más tiene. Alejandro, en ese sentido, la Revolución Ciudadana tiene 4.500 obras a su haber en 10 años, estratégicamente. ¿Cómo lo lograron? Pues con trabajo, con dignidad y dando trabajo a la gente. Pero en ese sentido, ¿dónde piensas que existió el error de pronto más grande de la Revolución Ciudadana después de 10 años de hacer crecer al país económicamente, de ponerlo en primer orden al país en ese sentido? Pues todo se fue a la borda. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, realmente, ¿cómo se construyó esto? Con la voluntad política de Rafael Correa y todos los líderes de la Revolución Ciudadana. Porque sin voluntad política no se puede hacer absolutamente nada. Y lamentablemente uno de los errores que a mi parecer pasó fue algo que Rafael no lo podía saber, y fue la traición de Moreno. Desde que Moreno se vendió… ¿Piensas que radica ahí todo el error en un Sí. solo hombre, en Lenín Moreno? Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque cuando la gente votó por Moreno, no votó por él, votó por la continuidad de un proyecto político de la Revolución Ciudadana, en este caso el Partido de la Alianza País,
pero existió un proyecto político y la gente votó por la continuidad de ese proyecto político. Llegó Moreno y en menos de 30 días cambió todo lo que representaba ese proyecto, pasó de servir a la ciudadanía, a la gente, a los más necesitados, para servir a las grandes empresas, a las corporaciones, a los bancos, y hoy por hoy tenemos también lo mismo en el gobierno de Noboa. Entonces, lamentablemente sí, ideológicamente pasó todo ahí y la voluntad que había de continuar con el proyecto político de la Revolución Ciudadana se fue. ¿Dónde está el error de las nuevas tendencias políticas? Hablando internamente de la Revolución Ciudadana primero. ¿Dónde piensas que se concentra ese tipo de vejámenes que de pronto se puede encontrar dentro de las estructuras de política de la Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que todos los partidos políticos tienen responsabilidad en lo que es hoy el país. La Revolución Ciudadana, como te digo, a pesar de ya no ser gobierno, desde la asamblea o desde las alcaldías o prefecturas, trabaja para la gente, tiene proyectos para la ciudadanía, pero lamentablemente sin la ayuda de un ejecutivo que comulgue con la misma ideología del ciudadano, de pensar en los más necesitados, no se va a poder hacer mucho, ¿no? Y aquí hay que hacer una reflexión todos los ecuatorianos en las próximas elecciones de pensar muy bien su voto, si queremos seguir con gobiernos corporativistas que solo piensan en el capital y en el empresario, y por qué no regresar a un gobierno donde se pensaba en la gente, en la ciudadanía, habían planes sociales para las personas con discapacidades, para las personas que no nacían con oportunidades, tenían bonos, tenían becas, la seguridad social. Entonces es un tema de que debemos reflexionar para ver qué rumbo queremos para el país en las próximas elecciones. Son 10 años de obra, son 10 años de estratégicamente que se logró apuntalar al país donde se deseaba tenerlo. Pero, ¿qué es lo que está pasando internamente? Porque, por ejemplo, vemos que son las mismas personas que están de pronto en el mismo círculo trabajando dentro de la Revolución Ciudadana. Bueno, yo creo que si están ahí es por una trayectoria y experiencia que tienen, ¿no? Y yo insisto, la Revolución Ciudadana ha sido pionera en dar espacios y cabida a los jóvenes, a las mujeres, sin necesidad de leyes que obliguen a hacerlo. Hay muchos casos que podemos ver alcaldías y prefecturas de mujeres y hombres de menos de 30 años que también están, que son autoridades. En la asamblea también tenemos varias compañeras que no llegan a los 35 años y son totalmente del Pero de círculo de los pronto, jóvenes. pero de pronto, Alejandro, ese no es un error. De pronto decir sin leyes nos dan oportunidad a los jóvenes sin experiencia de pronto. El gobierno actual tiene 35 años Correcto. y sabemos que de pronto sí le falta mucha experiencia. Mira, yo creo en la dualidad en la vida. Yo creo que la dualidad y la combinación de experiencia y juventud, la fortaleza, el ímpetu que tiene la juventud ecuatoriana y la experiencia, evidentemente, de las personas que ya han estado en temas políticos y sociales, es necesaria. Por eso yo insisto, la revolución tiene esa dualidad de experiencia y juventud al mismo tiempo. Y justamente yo creo que eso es una fortaleza, tener esa experiencia, pero lo que hay que recalcar, y siempre lo he dicho desde que estoy en política, la voluntad política es lo primordial para toda persona que se mueve en ámbitos sociales y políticos, porque sin voluntad, por más experiencia y conocimiento que tengas, no vas a beneficiar a las personas que más lo necesitan, sino a otros grupos que tal Alejandro, vez no son los que lo necesitan. Alejandro, ¿qué se está trabajando internamente dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Qué se está planteando hacia futuro? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, Luisa González está recorriendo, no ha dejado de recorrer el país, de hecho, desde las elecciones anteriores. Ella recorre día a día costa, sierra, Amazonía, está en medios de comunicación a diario. Evidentemente, en estos momentos estamos bueno, estamos reclamándole y exigiéndole al gobierno que cambie sus políticas en beneficio de los ciudadanos, porque las políticas que actualmente tiene el gobierno eh, es evidente que están favoreciendo solo un cierto grupo de empresas, al FMI también. Entonces,
no hay obras que realmente beneficien a los ciudadanos, no hay inversión en educación, no hay inversión en salud. Vemos los desastres que hay ahorita con la energía eléctrica, las hidroeléctricas, o sea, las carreteras son un desastre. Yo que viajo de costa a sierra continuamente por tierra, me doy cuenta de realmente, antes la gente se burlaba, ¿no? Y la gente decía, las carreteras no nos dan de comer. Y realmente eso es un absurdo. Creo que la gente hoy se da cuenta de que Es una cercanía, ¿no?, al progresismo, las y carreteras nos dan comercio, eso ayuda económicamente por supuesto. a ese traslado, pues. Ahora estamos incomunicados. Pasamos por un terremoto también, y si no hubiese sido por esas carreteras, pues imagínate Sí, todo la peor. hecatombe que se hubiese desatado. Yo te quiero preguntar, internamente se está trabajando y apoyando a la doctora Luisa González. Correcto. ¿Va a ser la nueva Bueno, candidata nuevamente eso lo va a a la decidir el presidencia? buró político del partido. Lo que sí es que ella está recorriendo el país día a día, sigue dando medios de comunicación también informando a la ciudadanía, y eso es algo que ¿Hay le más nombres de corresponde, pronto que se estén tratando dentro de la Revolución Ciudadana? eso le corresponde al buró político del partido. Yo creo Pero tú estás que internamente. sí, pero no forma parte del buró. Pero sí, evidentemente en la revolución hay espacios para muchas personas, pero eso es algo que decidirá el buró en su momento. No se ha lanzado nada oficial todavía y por ende yo tampoco podría ¿Es una manifestarme en ventaja algo. tener dentro de la Asamblea una mayoría de la Revolución Ciudadana? Por supuesto que sí, porque recordemos que el primer poder de un país es la función legislativa, el poder legislativo, para que controle y fiscalice al ejecutivo precisamente. Pero Eh, en esos bloques, ¿qué es lo que está pasando que no se ha avanzado al premio mayor, ¿no? Por ejemplo, tenemos asambleístas, pero no tenemos presidente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde hay que mejorar ese trabajo interno? Bueno, evidentemente eso es un tema de democracia. La gente votó por este señor Noboa. Pero de pronto están cansados de algo, de algo que no les deja caminar. Por ejemplo, lo digo en el aspecto personal y mil disculpas, No, no, pero está. en ese sentido, ¿no piensas tú que ya es menester soltar un cuadro que de pronto no está funcionando bien, no está quedando bien, un nombre, para dar Bueno, nuevas oportunidades, como tú dices? Por ejemplo, si trabajamos con Luisa, pues que sea Luisa, pero siempre atrás está la sombra, ¿no? Alguien que pero no, ¿quién es la sombra? Rafael Correa. No, yo creo que Rafael Correa es un líder nato y Obviamente, eso nadie le quita, evidentemente, ¿no? Pero si ya no estás de candidato, ¿por qué no dejar que brille eminentemente el político que está, ¿no? porque el proyecto político para que este país deje el tercermundismo y esté en vías de ser un país de primer mundo, como lo estábamos haciendo en la década de Rafael Correa, es gracias a la voluntad política que tuvo Rafael Correa y todo el proyecto político que está ahí. Te pongo un ejemplo. Yo considero que a las personas que, por más que no estén en el país, estas personas no se las puede ocultar ni llevarlas a la sombra, como la gente dice. Más bien hay que luchar contra la desinformación y darle a conocer a la gente por qué tiene No, eso tantos está ataques y bien. no lo dejan regresar al país. Eso está bien, es un estratega, es una persona muy preparada, intelectual, a quien le mandamos saludos efusivos, pero obviamente el país necesita otros cambios. Si yo, por ejemplo, pongo de candidato a la presidencia a un joven de 35 años, 36 años, Andrés Arauz, pero posteriormente yo voy a estar atrás y tapándole a él la imagen, entonces no va a ganar Andrés Arauz. Y es una de las falencias por la cual se perdió la presidencia con Andrés Arauz. Ahora con Luisa González lo propio. Entonces se repunta en la primera vuelta más de 1 millón de votos, pero posteriormente se pierde, donde se tiene que ganar. Y es ahí donde las otras instancias políticas e ideologías políticas han ganado en su postura totalitariamente. Bueno, yo en lo personal discrepo. Yo creo que los votos que existen en la Revolución Ciudadana es gracias al liderazgo de Rafael Correa Delgado. Pero son solo los votos internos. No, yo considero que la mayoría del país votan por Rafael Correa Delgado. Son los votos suyos, y a eso yo te hago una pregunta. Por ejemplo, yo veo los mismos cuadros representativos, tú dices, nos dan oportunidad a jóvenes, pero yo miro las mismas caras en la Revolución Ciudadana. Obviamente nadie les quita la experiencia, pero se necesita también ya trabajar con otros cuadros representativos, que puede ser tú, que pueden ser muchos jóvenes que están
imbuidos en la Revolución Ciudadana, y esto para todos los partidos. Bueno, yo insisto, yo creo que si ponemos a hacer un análisis, una investigación, en la Revolución Ciudadana van a estar por mayoría autoridades electas más jóvenes a nivel nacional, tanto asambleístas, alcaldes o prefectos. Si a veces nos enfrascamos en gente que ya conocemos y claro, como ya los conocemos, toda la trayectoria que tienen, vemos solo nos enfocamos en ellos, pero si hacemos una investigación, yo les aseguro que de largo la Revolución Ciudadana va a tener mayoría de jóvenes, de caras nuevas, de mujeres. Que es muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Y como te digo, nadie es perfecto en esta vida. Y yo lo que sí manifiesto a todos los ecuatorianos es que hay que informarse, no hay que ver las noticias y apagar el televisor y quedarse con eso en la cabeza. Porque lamentablemente los medios hegemónicos tienen una línea política y una línea editorial. Y eso responde lamentablemente a quienes pautan en esos medios de comunicación. Es un ejemplo clarísimo. Si Juanito pauta $1.000.000 en Ecuavisa, Ecuavisa jamás va a hablar mal de Juanito, porque no le conviene perder esa pauta. Pero también ahí es parte de los medios hegemónicos, de los más media, pero también de quién está buscando esa pauta, ¿no? No, por supuesto, En la manera, un tema ético en que la manera tenemos que tener en el país. que se señala y se hace esa comparación, ¿no? Pero, por ejemplo, el líder Rafael Correa, cuando señalaba, la prensa es corrupta, toda la prensa es corrupta. ¿No piensas que ahí de pronto se buscó muchos enemigos por señalar de esa manera? Y no tan solo a la prensa, ¿no? Sino a médicos, a otros sectores. De ley teníamos que estar enfocados con la Revolución Ciudadana para ser recibidos de buena manera, pero si no estabas enfocado con la Revolución Ciudadana, pues no estábamos en nada. Bueno, yo creo que hubo un cambio social en el país cuando asumió la presidencia Rafael Correa y era algo que siempre pasaba. Él buscaba la excelencia en todo sentido, tanto en los médicos, en los educadores y evidentemente hay que reconocerlo. Antes de Rafael Correa, yo soy joven, pero yo puedo recordar cómo era antes el registro civil en Guayaquil, por lo menos en Quito no lo conocí, cómo era antes de la Revolución Ciudadana, pero en Guayaquil era un desastre, tramitadores por todas partes, no Esos había... cambios son muy importantes. Claro, pero es que eso es lo que vamos al camino de la excelencia. Si hay una sociedad que lamentablemente está acostumbrada a la mediocridad o a cierto tipo de acciones sociales y de repente queremos combatir eso, hay que combatirlo con mano dura. Y si hay que decir a la gente que hay medios de comunicación, no todos evidentemente, si se refirió de esa forma tal vez eso fue un error, Así porque evidentemente no son todos, pero sí la mayoría de medios de comunicación que responden a intereses particulares, hay que decirlos. Y si se los ganan enemigos, pues se los ganan enemigos. Pero la verdad hay que decirla siempre. Pero Así le ganan enemigos a las familias más poderosas del país. Alejandro, todo eso de pronto si hacemos un análisis está bien, pero si tú trabajas 10 años, logras hacer las mejores carreteras a nivel latinoamericano, haces los mejores colegios, las mejores escuelas del milenio, colegio réplica, universidades, haces las Chachay, mejores obras, volvemos. dignificas el sueldo de maestros, de médicos, apoyas a la policía, al ejército, todo perfecto, pero abandonar de esa manera al país también y decir, bueno, son 10 años, estoy cansado y me voy, y dejar a alguien que de pronto no estaba preparado, por más años que tenga, ¿no? Tú sabes a quién dejó la presidencia, Sí, sí, la correcto. candidatura. Como él mismo decía, dejó una mesa servida, luego salió en las declaraciones y dijo, no hay tal mesa servida porque se sentía incapaz desde un inicio, ¿no? Entonces, en eso yo sí discrepo primero como ciudadano. Sí, por Y supuesto. estoy aquí en este conversatorio contigo como comunicador social, pero con ese debido respeto a las políticas internas del partido de ustedes, ¿dónde están fallando? Porque, y aplausos, ¿no? Lo que hicieron en 10 años, carreteras, hidroeléctricas, dignificar los sueldos, dar ese apoyo a las personas con las fundaciones, etcétera. Son 4.500 obras que no lo digo yo. Buscamos en redes sociales y están ahí, ¿no? Las obras. Pero también dejar de la noche a la mañana, bueno, me voy, me cansé de pronto y
me voy a buscar otros proyectos, me voy por mi familia porque mis hijos estudian en otro país. Es no confiar en lo que estamos haciendo. ¿Por qué no estudiaron aquí los hijos? ¿Y por qué de pronto no se quedó él acá? Tendría esa pregunta que hacerle al economista directamente, pero obviamente sabemos que la banca compró a Lenin Moreno Por supuesto, y el país está en esa hecatombe hasta el día de totalmente hoy. hasta el día de hoy y olvidados, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas sobre esas políticas, reitero, internas del partido? ¿A qué se debe ese olvido del país en cuanto a la inseguridad, a la falta de empleo? Hay muchas preguntas por hacer. Este es un conversatorio que de pronto no terminaría jamás. Entonces nosotros y ustedes básicamente como jóvenes que están dentro de esa militancia, ¿qué propuestas tienen para el país? Porque yo siento, ¿no? Son las ofertas de la campaña electoral y ahí sí todo el mundo se postula candidato con los mejores regalos, andar haciendo campaña, un despilfarro interno de dinero y no tan solo de la Revolución Ciudadana, sino de todos los partidos. Cuando el Ecuador necesita otro tipo de estrategias políticas, cuando el Ecuador necesita que, que ya se sienten a trabajar. Mira este presidente, no comparto con absolutamente nada de lo que él hace. 25 años de edad. ¿Pero qué ha hecho? Es que Nada. son pocos meses. Es que hay que darle oportunidad. Fuera del país, pero obviamente hay que Solo las fiestas son. cruzar los dedos para que no nos haga quedar mal a los ecuatorianos. Bueno, yo creo que todas las autoridades electas de la Revolución Ciudadana, tanto en la Asamblea, alcaldías, prefecturas, concejalías, están trabajando para la ciudadanía, pero es un reto muy difícil, es algo muy complicado sin la ayuda del Ejecutivo, porque no están en la misma visión política ni ideológica. Mientras nosotros queremos trabajar para la ciudadanía con obras, con proyectos sociales, no tenemos el apoyo del Ejecutivo y todos hemos escuchado al Ministerio de Finanzas decir que no hay plata. ¿Qué hacen con la plata? ¿Por qué privilegian? ¿Por qué dan prioridad al FMI y no a las obras sociales en el país? O sea, eso son cosas que, vuelvo y repito, voluntad política. Si no tengo la voluntad política de trabajar con las autoridades que están trabajando para la ciudadanía, no lo voy a hacer. Simplemente me dedico Ustedes a son hacer mayoría, negocios de lo que están ahí. ustedes son mayoría en el bloque, en la asamblea. Hay nuevas propuestas. Se está tratando de hacer una comparación de lo que se ha hecho bien dentro de todos estos procesos. Son ya 2 veces que se pierde la presidencia con la Revolución Ciudadana, 2 veces que ustedes van perdiendo, es 2-0. Bueno, yo creo que la Revolución Ciudadana como tal Y no hay que vivir de recuerdos, ¿no? no, por supuesto, pero yo creo que tiene una gran lucha en el país, no solamente con los medios, con los partidos políticos o los contrincantes políticos. La Revolución Ciudadana tiene una lucha contra los grupos de poder de este país. O sea, yo puedo dar aquí una lista de apellidos que controlaban antes el país y saber que todos ellos están atrás de campañas de desprestigio contra la revolución, que narco, política, que asesinatos, y todo lo malo lo quieren llevar a la revolución ciudadana. Lo que replica Cuando no es 100 así, veces se convierte en una lamentablemente, realidad, lamentablemente es así. Y Y tú es, hablabas de la ética de los sí, por medios, ¿no? De los supuesto, más media, y sí, obviamente muchos de los medios se manejan de esa manera. Pero lamentablemente. ahora, por ejemplo, nosotros vemos las obras, el talante que tienen muchos cuadros dentro de su partido, pero ¿qué está pasando con Jorge Glass? Bueno, lo de Jorge Glass es penoso realmente y es una vergüenza para todos nosotros como ecuatorianos que Ecuador esté en boca de todo el mundo por el atropello que hizo este señor Noboa al ingresar de la forma abrupta, violando todo derecho internacional cuando entró a la Embajada de México. Jorge Glass está secuestrado. Jorge Glass el día de hoy es noticia en todo el mundo porque es un perseguido político. A mí me da risa cuando sale, y risa porque ya estoy cansado de indignarme, pero me da risa cuando sale esta señora, la esposa
del señor Villavicencio, que falleció hace poco, cuando dice que no, que el discurso de todos, que quieren instaurar, que Jorge Glass quieren instaurar que es un preso común y corriente. No es así. Desde el hecho de que fue un vicepresidente, cualquier cosa que lo acusen, no le pueden dar ese nivel de preso o de delincuente común y corriente. Eso es inadmisible, porque justamente cuando alguien es autoridad y cuando no tiene contentos a estos grupos de poder, se ganan enemigos, justamente estas políticas que son para presidentes, vicepresidentes, la inmunidad que tienen, justamente es para esto. No Y se lo aparte puede que dar no se un le ha delincuente encontrado, común. no se le ha encontrado No, absolutamente nada, ¿no? por supuesto, pero es el trofeo para toda la derecha del país. Es el trofeo de Daniel Noboa salir a los medios y decir, yo me metí a la Embajada de México y lo encarcelé a Jorge Glass. Pero internamente, ¿qué están hablando para tratar de solucionar estos Bueno, temas internamente, de Jorge Glass? internamente el partido tiene Porque son asistencia 6 años que se mantuvo preso, el resto está gozando bien o mal fuera del país en México como asilados políticos, pero Jorge Glass, Bueno, gracias a todo el trayecto de la Revolución Ciudadana goza de aceptabilidad en el mundo entero. Yo creo que a Rafael Correa y a Jorge Glass en otros países son referentes políticos del país y son buenos referentes políticos, no como quieren instaurar acá en el país. Hay una serie de líderes mundiales que se han manifestado a favor de Jorge Glass y que le han solicitado al señor Noboa que pida disculpas a México y que por favor dejen libre a Jorge Glass. También hay una serie de abogados nacionales e internacionales que están en la defensa de él. Y con el nuevo gobierno de México también ya ha sido clara la nueva presidenta en decirle a este señor Noboa que no se va a sentar a dialogar con él porque esto ya no es de diálogo. Es como que si te metes al territorio mexicano de la forma en que lo haces, maltratas al delegado de México, que es como la primera autoridad en este país, totalmente por parte claro, de ellos, y todo el mundo vio esas escenas, esos videos que son vergonzosos. se han roto, Ni en las épocas de las dictaduras más demenciales en Sudamérica se vio algo así. se han roto derechos internacionales de la supuesto. manera como transgredieron, como fueron a la embajada de México con patrulleros, con miembros de la policía, del ejército, y se subían por las paredes para Sí, ingresar por a sacar supuesto. a una persona. Y aparte agredir verbal y físicamente a las personas que están ahí, ¿no? Es una diplomática. El Ecuador, el pueblo ecuatoriano ha pedido disculpas al pueblo de México, tú sabes esas relaciones que nosotros tenemos Como hermanos. como sí. hermanos, como ese gran pueblo que es, ¿no? Una barrera tan importante en México, pero ese es el sentir del pueblo. Pero la derecha siempre se maneja de otra manera, lamentablemente. Lastimosamente. En ese sentido, pues, yo siempre trato de apuntalar y de señalar dónde están las falencias de la Revolución Ciudadana. Yo te digo y te insisto, son 2 veces que se pierde la presidencia. No se está perdiendo algo fácil, ¿no? Se está perdiendo la presidencia. Y al perder la presidencia, pues está haciendo perder al país varias oportunidades. Y a lo que yo te hacía esa comparación, Yo tengo un tema puntual. Andrés Arauz, por ejemplo, economista, cuando se postuló la primera vez, 36 años de edad, la edad que tiene este señor presidente actual, 35 años, un año menos nomás cuando Andrés Arauz iba a ser presidente, que iba a ser presidente. Pero yo pienso que los propios errores donde se está perdiendo es justamente el error de ustedes, casa adentro. Yo discrepo. Yo creo que, y me voy a referir específicamente a las elecciones anteriores, donde estaba Luisa González. Antes de la muerte del señor Villavicencio, Luisa González. Pero en el gobierno de estaba- Andrés Arauz no se mató a nadie. Bueno, Y no es la muerte de Villavicencio, es un asesinato a Villavicencio. sí, bueno, es un asesinato al señor Villavicencio que se lo quisieron endosar a la Revolución Ciudadana. Y el día de hoy ya vemos quiénes fueron, o quiénes son los responsables, aunque insisten en acusar a la Revolución Ciudadana, pero todo el mundo sabe que la Policía Nacional de ese entonces estaba a cargo de la seguridad de Villavicencio. Entonces, ¿cómo puede ser que si el ministro de gobierno en ese entonces, y aparte el ex ministro de gobierno, creo que este señor Carrillo, que también era
compañero ahí de este señor Villavicencio, si ellos están a cargo de la seguridad, es el gobierno del señor Lazo que está a cargo de la seguridad de él, entonces es evidente quiénes son los responsables de la muerte de él. Yo todos los días lo veía el señor Villavicencio con una cápsula de seguridad de carros blindados, policías con fusiles, y justo ese día, oh casualidad, iba en un carro prácticamente estartalado, sin blindaje. Pienso que ninguno de los Eh, políticos gozaba de esa protección no, que no, debe no, tener un no, candidato, ¿no? no, no, Porque, yo, por yo, ejemplo, sin yo casco, veía a sin chaleco Villavicencio, y sin carros no blindados, salen eso sería lo ideal, Ajá. pero yo lo veía a Fernando Villavicencio todos los días haciendo campaña en carros blindados, policías del GOE con él y del GIR, chalecos antibala, todos los días. A toda reunión que él iba con su seguridad, con seguridad armada de la Policía Nacional. Es decir, la seguridad de él, ¿de quién estaba a cargo? Se ¿Qué? estudió ¿De la Revolución Ciudadana o del gobierno de ese entonces de Lazo? El gobierno de Lazo. Y oh casualidad que los amigos se pelean en época de campaña porque el otro ya quería también ser presidente, Villavicencio, amenaza públicamente los actos de corrupción del familiar de Lazo, se discuten, hay peleas entre ellos por la presidencia del país, y oh casualidad, ¿quién está a cargo de la seguridad de Villavicencio? se estudió El gobierno de Lazo. se estudió ese crimen, ¿no? Obviamente para realizar lo que hicieron, pues tuvieron que estar pensando meses Para mí atrás. todo fue, Ya para mí, estuvo lamentablemente, organizado. es un tema delicado porque hay una persona que falleció, es un tema muy delicado, pero lamentablemente lo que tengo que decir, lo tengo que decir. Pero Para mí apuntala- todo fue un show. ¿Dónde está el teléfono de Fernando Villavicencio? Pero ¿Por Alejandro, qué en otros crímenes Alejandro, lo primero que revisan son los teléfonos y en este no? Por las obviamente extorsiones que él que es hacía. indignante que un candidato, un ser humano haya sido vejado, asesinado de esa manera tan cruenta, pero señalar directamente una muerte para decir por eso perdimos también, yo pienso No, es que es la que no es realidad. así, ¿no? Porque ¿Qué es lo que pasó? bueno, si hacemos esa lectura, pues no la comparto del todo porque atrás de esa candidatura también estuvo la de Andrés Arauz, que un excelente cuadro igual que el de la doctora Luisa González, pero yo pienso que los errores están internos en la Revolución Bueno, Ciudadana. yo lo repito, evidentemente los seres humanos no somos perfectos y si hay errores se Y van te digo corrigiendo porque en la marcha. porque son los mismos votos, ¿no? Es la misma gente la que ya está confiada en sí votar por la Revolución Ciudadana, es la que va a volver a votar. Correcto. Y va a volver a votar y a esa gente no le sacas pues del corazón de la noche a la mañana lo que ellos sí creen, lo que ellos trabajaron con Rafael Correa, cómo fueron las bases, cómo se organizaron y se sienten parte de, y eso está bien, y así se forjan todos los movimientos políticos, todas las células políticas. Correcto. Pero las estructuras, pues, yo pienso que hay que mejorarlas y hay que cambiarlas. No los mismos cuadros representativos de siempre, como yo te decía, por un lado. Ahora, por otro lado, pues si nosotros nos acercamos a hablar sobre las políticas también internas de este movimiento, que es el más representativo actualmente, porque como te hago esa comparación, ya han perdido 2 presidencias y al perder 2 presidencias están haciendo perder al país. ¿Qué? El progreso, el adelanto y el que esas obras que se han logrado, por ejemplo, hospitales que están siendo como bodegas, que no tienen medicina, Claro, no hay nada. que no hay nada, que no hay apoyo. Las universidades, por ejemplo, la alma mater del país, la Universidad Central del Ecuador, sin apoyo, sin presupuesto. Y te puedo poner una serie de Sí, ejemplos. es ¿no? una pena todo Entonces, lo que está al pasando. perder la presidencia es, no, crucémonos de brazos, somos la mayoría en la asamblea y no pasa nada, ¿no? Y tú sabes, el presidente que lamentablemente por guapo, dicen muchas chicas que votan por eso, ¿no? Porque es bonito, porque el papá Ese muñequito tiene, de cartón. tiene dinero, entonces, por guapo ahí está el presidente que tenemos. Entonces, no puedo hacer ese tipo de comparaciones, no puedo dar mi criterio personal como comunicador social, pero es indignante, ¿no? Y se ve y todo el mundo siente aquello. Mira, ¿cuánto piensas que hay el derroche en las campañas políticas de Noboa? Mientras que en otros pueblos se están muriendo del hambre. Por supuesto. Entonces, ustedes tienen planes estratégicos, sociales, estructurales, pero yo pienso que esa militancia ya tiene que sacudirse, pues. Y no tan solo del discurso, y no tan solo
de lo bonito, ¿no? De lo que fue. Es como la liga fue campeón, pero ya fue campeón, pues. Entonces hay que seguir adelante, políticamente hablando, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que hay que buscar nuevos cuadros representativos, trabajar aunadamente, honestamente, porque yo pienso que por un cargo ahí están todo el mundo, no, yo quiero acá y no te dejan ni llegar, y cosas de esas te puedo poner ejemplos en todos los partidos políticos. Un último mensaje de pronto, Alejandro, y discúlpame si de pronto fui muy incisivo No. en el tema con la Revolución Ciudadana. No tengo nada en contra de ustedes, señores, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, pero las cosas tal cual son, por el bien del país. Entonces, Alejandro, yo pienso que un criterio como joven, tú tienes 31 años, militante de la Revolución Ciudadana, ex candidato a la prefectura del Guayas, que yo pienso que ya son cargos importantes, ¿no? O sea, les gusta de pronto una fuerza renovadora de ese cambio, que es donde de pronto hay que mejorar, ¿no? Por ejemplo, nos falta mucho tiempo para hablar sobre la alcaldía de Guayaquil, de Por Quito, supuesto. de la capital, porque hay mucha delincuencia en el país, porque hay mucha falta de empleo. Bueno, eso es un tema importantísimo, ¿no? Ajá. Que este gobierno se ha jactado que supuestamente está combatiendo al crimen organizado y a las grandes mafias. Y yo creo que ese discurso ya se le acabó, porque la gente se está dando cuenta que lo único que este señor Noboa ha hecho es criminalizar la pobreza. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros veíamos las cadenas de comunicación por este gobierno cuando se metían a los sectores más pobres del país, en diferentes ciudades del país, cogían a adolescentes, militares golpeándolos, que los tatuajes, que esto, cosas que está bien, pueden ser delincuentes o todo lo que uno quiera, pero no estás agarrando a los grandes capos de la mafia, estás agarrando a los negritos de los barrios más populares porque han caído, ellos también son víctimas de las mafias, porque muchas veces esos niños, adolescentes, que la mayoría de gente dice, ay, que hay que matarlos, que hay que también darles lo mismo que ellos hacen, que matar, encarcelarlos, la gente no ve, porque no visita esos sectores. Yo como militante de la revolución he visitado sectores pobres del país y me cuenta la gente, y yo he visto que muchos de esos niños también son amenazados por las mafias. Si van a una casa, qué sé yo, un bastión popular, Paraíso de la Flor, Flor de Bastión, van allá, llegan las mafias y van a una casa y le dicen a los padres, tu hijo va a trabajar para mí, te voy a dar tanta plata y si no trabajas te mato a ti y a tu familia. ¿Qué le queda a un niño que tampoco tiene acceso a la educación, que no tiene que comer día a día? ¿Qué le queda? Entonces, esas cosas sociales tiene que saber también la gente. No se trata solamente de mandar militares, policías a que den golpe a personas que también son víctimas de todo este proceso que ha pasado por estos gobiernos que descuidan los temas sociales como educación, salud, el bienestar social, y las grandes mafias ocupan ese lugar que debería ocupar el Estado, y pasa lo que pasa hoy en día. Y el cuento también que quiere imponer el gobierno de que todo esto habla de criminalidad es producto de la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasó en la Revolución Ciudadana? El país vivía en paz, no habían estos problemas con las mafias. O sea, la gente tiene que darse cuenta de eso, que son cosas que ¿en qué gobierno se cogieron a los capos de la mafia y estaban presos? Fito y estos otros capos de las mafias, ¿en qué gobierno estuvieron presos? En el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y se creó la Roca justamente para esos grandes capos de la mafia. Estaban presos, no habían matanzas, no habían muertes, no habían vacunas, no habían sicariato. Pero desde que llegó Moreno, repito, ¿en qué gobierno salió y se fugaron los grandes capos de la mafia? Desde el gobierno de Moreno hasta el actual. El señor Noboa, o casualidad, días antes de que el señor diga que lo va a este tema, a capturar a Fito o algo le iban, no recuerdo el tema, pero días antes se fuga, o sea, él ya sabía lo que iba a pasar. O sea, días antes creo que el gobierno iba a intervenir la cárcel donde él estaba, y días antes él se fuga. Y así con otros grandes capos de la mafia. Hace poco también un capo de la mafia fue a un hospital ¿a qué? A tomar un examen de sangre, me parece. Pidieron un resguardo policial, no.
Entonces la gente debe darse cuenta que esas cosas o son muy inocentes las autoridades de este gobierno o están trabajando con ellos y la gente no se da cuenta de eso. Porque yo no me imagino si voy a trabajar un capo de una mafia para hacer un examen de sangre en un hospital que tranquilamente lo pueden ir a hacer a la celda donde está, hacen el traslado y se fugan en el hospital. ¿Y qué resulta? Que nunca pidieron resguardo policial. Ese fue el análisis de Alejandro Gallo, militante de 31 años de edad de la Revolución Ciudadana, en Punto de Encuentro. Soy Cristian Vinuesa Guzmán. Hasta la próxima. Gracias, Ecuador, donde quiera que te encuentres. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminación.